este espacio para que podamos compartir con ustedes. Primero, yo quisiera retroceder un poco en esta discusión y poner en contexto, digamos, a mi parecer, la importancia que tiene para la religión reciente validación de estas teorías que ya venían desde los 60s. Originalmente, el ámbito de la religión era el dominio de lo material, era lo que nosotros podemos ver, oler, escuchar, sentir, saborear, y también el dominio de lo inmaterial, la mente, el espíritu, la divinidad, lo espiritual. Y a partir del siglo XVI, la religión pierde este dominio de lo material hacia la ciencia, con Copérnico, Galileo, Newton y así sucesivamente, en donde la ciencia provee nuevos modelos para entender la realidad y mejora nuestro entendimiento del universo. Pero ya para el siglo XIX, la ciencia también se apropia del dominio de lo inmaterial, con la evolución darwiniana, con la psicología conductivista, con las ciencias cognitivas, en donde si no lo podemos ver, no existe. Se convierte en el nuevo paradigma en Occidente, en donde ya la mente se convierte simplemente en disparos neuronales, la conciencia nace con el cerebro, muere con el cerebro, no hay trascendencia, no hay una conciencia que va más allá del cuerpo, y la religión se reduce a la mera superstición y se ignoran las sabidurías de las grandes tradiciones contemplativas, privilegiando esta visión materialista y nihilista de la ciencia, y eso creo que fue una gran pérdida para la humanidad. Y ahora, a mí me contenta ver que ahora la ciencia está regresando a un camino medio, encontrando que es igualmente importante el entendimiento del dominio inmaterial al dominio material. Lo vemos, por ejemplo, con la astrofísica de los últimos 10 años, en donde se valida que el mundo material solo es el 25% del universo. El 75% del universo comprende de una energía o una fuerza inmaterial. Inmaterial me refiero a que no interactúa como la materia interactúa, ¿verdad? A través de fuerzas gravitacionales, electromagnéticas, las fuerzas débiles y las fuerzas fuertes. Abruma el universo lo inmaterial. Esto es desde la postura de la astrofísica contemporánea a nivel macro, y ahora que ya esta fuerza inmaterial se le denomina la energía oscura, ¿verdad? Que comprende el 75% del universo, el resto del 25% siendo la materia visible, las planetas, estrellas, hoyos negros, tan solo el 5%, y el 20% materia oscura. Y ahora también, con estos descubrimientos más recientes, se valida la importancia de lo inmaterial a nivel micro, con este campo de Higgs, que se demuestra su existencia a través del bosón de Higgs, de lo cual ya se especulaba desde los 60s, que de nuevo este campo de Higgs es algo inmaterial, es un campo que interactúa, que moldea cómo las partículas surgen. Y si nosotros, en vez de ignorar estas grandes tradiciones contemplativas del mundo, nosotros escucháramos qué tienen que decir, aportaría a ambos nuestro entendimiento de lo material y nuestro entendimiento de lo inmaterial. Y voy a poner dos ejemplos desde la perspectiva budista. Por ejemplo, del lado material, cuando nosotros hablamos de las apariencias, el budismo desde su nacimiento ha creído que
todos los fenómenos complejos que aparecen ante nosotros dependen de sus partes, dependen de causas y condiciones y dependen de un perceptor. Como una obra de arte depende de sus partes, del lienzo, de las pinturas, del marco, depende de causas y condiciones, depende de que un pintor lo pinte, que un patrocinador lo subsidie, y depende de el perceptor. Si apela al sentido estético del individuo, pues es algo bello, si no, no lo es. Nagarjuna en el siglo II decía que no solo los fenómenos complejos tienen estas tres dependencias, también los átomos, las partículas subatómicas, también dependen de sus partes, dependen de causas y condiciones y dependen del perceptor. Y esto es algo que la ciencia moderna hasta el siglo XX confirma, la dependencia de sus partes, que el átomo se podía fisionar, ¿verdad?, partir, desintegrar, viene hasta la física nuclear a principios del siglo XX. Que el átomo depende del perceptor, se valida con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y ahora, con el campo de Higgs, se confirma que el átomo también, cualidades que nosotros creíamos que eran intrínsecas al átomo, que estaban establecidas desde su propio lado, como la masa atómica, también depende de causas y condiciones. Las causas y condiciones principales siendo cómo la partícula interactúa en el campo de Higgs. También las tradiciones contemplativas tienen que contribuir en el campo de lo inmaterial, y esto pues ya nos centra de nuevo en el campo de Higgs. Cuando se describe el campo de Higgs, no se presenta simplemente como un espacio pasivo que permita que la masa se manifieste. El campo de Higgs participa activamente en cómo se manifiesta la masa, y esto tiene un paralelismo directo de un concepto que manejan los sistemas tántricos budistas a partir del siglo IX, que hablan de un sustrato que abarca el espacio, que es el soporte de todo, y que al igual que el campo de Higgs es dinámico, que activa la manifestación de las apariencias. Ahora, estos sistemas tántricos van más allá de lo a donde la ciencia ha llegado ahora, porque hacen una aseveración muy importante sobre este sustrato de la realidad, y es que este sustrato está íntimamente relacionado con la conciencia. Y así, para explorar este sustrato de la realidad, nosotros no necesitamos volcar nuestra atención hacia afuera en el telescopio, o no necesitamos invertir 6 billones de euros en un acelerador de partículas como en el de CERN. Lo único que necesitamos ver es ver hacia adentro, utilizar estas sofisticadas técnicas contemplativas para interiorizar y descubrir que este sustrato de la realidad está ya presente con nosotros y accesible a través de nuestra conciencia. Entonces, pues, me alegra que la ciencia y la física moderna ahora está dándole prioridad a este campo que en la lucha entre la religión y la ciencia se había perdido. Se está recuperando una parte importante del entendimiento de nuestro universo, y creo que si nosotros escucháramos lo que las grandes religiones tienen que decir, nos aportaría aún más conocimiento al entendimiento de la realidad.